y me pregunta, ¿qué usted cree, pastor? Y yo le respondí que tuvo una pesadilla, simplemente cambie. Y muchas veces queremos hacer un misticismo de todo, y yo creo que en esto hay dos peligros, porque sí creo que realmente Dios también nos puede hablar a través de los sueños, pero muchos son simplemente esos sueños, algo en el cerebro, y que no tiene la mayor importancia. Totalmente de acuerdo, pastor, totalmente de acuerdo. Dicho de paso, es que le pase lo que le pasó al pastor Sergio. Hacerse una reputación de eso es esperar que los hermanos, ay, ¿qué significa esto? ¿Qué significa otro? Finalmente no es la búsqueda de un sueño preocupante, sino que se vuelve como un horóscopo. El pastor pasa a ser el horóscopo de la iglesia y a ver qué Dios me quiere decir por esto, a ver qué significación y qué bendición y qué maldición y qué debo cuidarme. Como si la palabra de Dios no fuese lo suficiente. Y se vuelven hermanos fluctuantes en la fe, débiles, que dependen de una palabra de aliento, de la interpretación del sueño, o de una profecía. Hay algún profeta, quiero que alguien me dé una palabra. Pasan a ser, en vez de los siervos de Dios, pasan a ser los brujitos de la congregación, porque los hermanos quieren que le den una suerte de azar. Peligroso, totalmente peligroso. Cambio. Totalmente de acuerdo con usted. Eso sucede. Por todas estas cosas muchas veces el evangelio de Cristo es blasfemado. Ya le decía, yo siempre he tratado de mantener un equilibrio, porque siempre los dos extremos creo que son malos. Descuidar de que Dios pueda hablarnos de cualquier manera es un peligro, y tratar de creer que todo lo que pasa es que Dios nos está hablando, pues también es otro peligro. Dios nos dejó su palabra, la Biblia, aquello que no cambia, y nos instruye, y creo que Dios nos, si ha permitido que haya pasado todos estos siglos, su palabra, la Biblia, hasta nuestros tiempos, es porque debe ser nuestra regla de fe y conducta, y Dios nos habla a través de ella, y para nada estoy tratando de quitar de que Dios nos habla a través de un profeta, a través de un sueño en algún momento, pero no debe ser nuestra regla de vida. Y sobre todo, cada cosa que diga un profeta o un predicador, o yo como pastor, debe ser filtrado por la Biblia, porque al final de cuentas, cuando alguien dice algo que no está en la palabra es la que tiene la razón, porque es la palabra de Dios. Creo que si escudriñáramos más la palabra, si escudriñáramos la escritura, necesitaríamos menos de todas estas supersticiones y de estar esperando que Dios nos hable por un sueño o por otra forma. Muchos de las respuestas que necesitamos están allí. A no ser algo bien específico a nuestra vida, muchas de las respuestas están allí. Y hablando sobre el ministerio profético, yo estoy convencido que todos los ministerios son válidos para este tiempo. Yo no tengo ninguna duda de esto, pero estamos viendo una inclinación de estos ministerios proféticos a decirle a la gente lo que la gente quiere oír, para buscar el favor de los hombres quizás. Fíjese, mi hermano, que acaba de decir algo bien importante. Y yo no diría casi todas las respuestas. Yo me atrevería a decir todas las respuestas. Todas las respuestas las encontramos en la palabra. Y ciertamente, ayer comentaba algo mi hermano profesor Rodrigo cuando hablábamos de un tema. Mucha gente
tiene que recurrir a fuentes externas cuando todas las respuestas están en la palabra. Basta y sobra para poder contestar cualquier cosa con la misma palabra. No hay necesidad de buscar fuentes externas. Cambio. De acuerdo totalmente, mi hermano. Cuando me refiero a casi todas las respuestas, no estaba tratando de minimizar que la Biblia tiene todo, sino más bien me refiero a algo específico, a cosas específicas en nuestro diario vivir que quizás, por poner un ejemplo, yo voy a buscar mi esposa, la esposa con la que me voy a casar, sé que tiene que ser en los caminos del Señor, debo casarme, debo buscar la ayuda idónea, no debo unirme en yugo desigual, pero Dios no me dice la rubia o la trigueña, no, eso no me lo dice Dios en la Biblia. O voy a buscar un empleo y no me dice, bueno, el empleo aquel es mejor. Me refiero a estas cosas, no a lo no que la Biblia no tenga todas las respuestas, sino que de esa respuesta algo específico, pues muchas veces Dios pues lo habla de otras maneras. Lo comprendo, hermano, perfectamente, sí. Es como que hay cosas que corresponden a nuestra vida cotidiana, hay las respuestas de los principios bíblicos, pero hay cosas en las que estamos nosotros comprometidos, ¿no? Por ejemplo, no hay un mandamiento que diga pagarás tus boletas, tus tarjetas de crédito a tiempo. No hay esa palabra, pero uno en el principio de la Biblia, que no debéis nada a nadie, se da cuenta que tiene que arreglar esa conducta, ¿no? Por eso no está todo allí, pero están los principios, ¿no es cierto? Es muy comprensible lo que usted decía, hermano, totalmente. Sí, por poner un ejemplo, me viene a la mente en este momento cuando estaba al comienzo de la vida como cristiano ya del apóstol Pablo. Dice, ellos conocían la palabra, ellos sabían, y el apóstol Pablo o Saulo de Tarso era un erudito de la palabra, y sin embargo pues Dios envía a un profeta ya del pueblo de Dios, de los cristianos, y le dice que le aparte a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Era algo bien específico con Pablo y Bernabé. En las escrituras que ellos habían leído hasta ese momento no decía nada de Pablo y de Bernabé. Entonces pues Dios envió a un profeta a decirle algo en específico. Mi mayor problema, y vuelvo y reitero, con el ministerio profético, es que se ha vuelto cada vez más místico que profético. Y muchas veces le dicen a las personas lo que las personas quieren oír, que en muchas ocasiones difiere totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Simplemente lo veo como que quieren agradar al hombre, y esto pues no está bien delante de Dios. Y el tal profeta, como dice la palabra, si no se cumpliere lo que dijo, tal profeta pues no ha hablado en el nombre de Jehová. Muy interesante, hermano. También algunos aplican allí principios de Dios, habiendo hablado de diversas maneras y muchas maneras a los padres en el antiguo tiempo. Hoy nos ha hablado por medio de Cristo, lo cual muestra que las diversas maneras que Dios nos ha hablado eran en forma de profecía, sueño, revelación, visión,
ha hablado con los profetas haciéndoles hacer algunas tareas, como ir a enterrar un cinto, luego ir a desenterrarlo, ir a la casa del alfarero, etcétera. O ellos hicieron algún acto así, manual, podríamos decir, para dar a entender cosas o algo. Así que ahí están las diversas maneras. Ahora igual en el tiempo de la gracia, a pesar de que ya Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, al cual debemos prestar atención, ahí la profecía viva entre nosotros. Ahora por el poder del Espíritu también se manifiestan cosas en nosotros, siempre que estemos en Cristo. Se manifiestan algunas de estas dones, vamos a llamarlo así, manifestaciones especiales, para guiarnos en algo. Pero la palabra es la antorcha, la dirección, la guía, y ella es la preeminencia ahí, ¿no? También. Amén, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Claro que estoy de acuerdo. Y bueno, es una gran verdad. La Biblia, ¿qué decimos? Es nuestra guía, como usted bien decía. Sabemos que es nuestra guía. Lo que estoy tratando es de ver que, por ejemplo, usted nos está hablando de que en este pasaje donde nos habla de que en estos nuevos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, pero también vemos los ministerios, los 5 ministerios, y son después que ya el Hijo vino, y vemos, por ejemplo, Pedro tiene la visión estando cuando le desciende el lienzo y Pedro ve pues aquello donde va hasta el centurión a predicarle. Vemos dando profecías diferentes hombres de Dios, y todo esto después de Cristo. No creo que estas cosas pues se han acabado con la venida de Cristo, porque precisamente después de Cristo es cuando nos habla el apóstol Pablo y nos habla de los diferentes dones espirituales que tenemos. Si bien le comprendo perfectamente, realmente no veo o no creo que haya que usar mucho simbolismo como ese que usted cuenta del cinto y de otras cosas que Dios hablaba en el Antiguo Testamento de los profetas. Pero sí podemos ver profetas en el Nuevo Testamento sirviendo al Señor después de estar bajo la gracia. Buenos días, hermano. Dimitri, ¿para qué se llama? Como ya se ha dicho, antes Dios nos hablaba de diferentes maneras, hoy en día nos habla por medio del Hijo. La palabra hablada, la predicación del Evangelio, el verbo. Ahora, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, Dios hablaba por fuera al hombre, lo inspiraba por fuera. Hoy en día nos inspira desde adentro. Por lo tanto, no es que se hable de misticismo o que se hable de simbolismo, sino que ahora las cosas se ven con los ojos del Espíritu. Antes era lo que tratábamos de ver por nosotros mismos interpretando a Dios. Hoy en día tenemos la revelación más certera, y esa es la palabra de Dios que mora en nosotros. Entonces, no solamente cuando hablamos de palabra nos vamos a la Biblia propiamente tal, sino que vamos a ver lo que hay dentro de nosotros. No vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí. ¿Cuál es su posición? Mira por dentro, mira por fuera. Eso es acorde a cómo está su fe. Cambio. Amén, amén, 100%, amén, claro que sí. Muy interesante, hermano Luis, ¿verdad? Pero, digamos, los dones siguen operando, pero operan en Cristo. Ahora son los dones de Cristo operando en favor de su cuerpo mismo, de su iglesia. ¿Para qué los dones ahora? Para edificación de los santos. Aunque en este reflotar y reverdecer el tiempo apostólico y profético que se está viviendo en Centroamérica, en toda América, diría, se han vuelto por ahí a reflotar esas ideas simbólicas de gente que le tira aceite en la cabeza a las personas, o se agarra una jarra de agua y lo baña ahí en una reunión.
para demostrar, qué sé yo, investidura, llenura. Conocí uno aquí en Argentina que en Buenos Aires que